Bien, buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? Bien, entonces continuemos con nuestra materia. Ya les he estado mandando tareas, ya no se descuiden de esta, por ejemplo, una sola, de esta le mando hoy día. Ya, esta es facilita, solamente quiero que me busquen los nombres, ¿no? Por ejemplo, diclofenaco, hay coma y le ponen los 5 nombres comerciales, ¿ya? Esto más que todo es para que ustedes ya vayan familiarizándose con los nombres comerciales. Así que este tipo de tarea le va a poner de aquí en adelante en todas las materias. ¿Ya? Para que ustedes vayan familiarizándose con los nombres comerciales. ¿Ya? Bien. Entonces hoy día vamos a ver sobre materias primas y si me alcanza el tiempo sobre excipientes. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, como habíamos definido ayer, materia prima es el principio activo o cualquier sustancia que se vaya a usar en el proceso de elaboración de un producto, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver en este tema más que todo lo que es la recepción y manejo de esa materia prima, ¿ya? Cuando una materia prima llega, lo primero que tenemos que hacer es etiquetarlo. Y aquí alguna vez me han preguntado por qué tenemos que etiquetar de nuevo, porque algunos productos ya vienen etiquetados. Porque muchos de los productos que nosotros compramos para hacer en farmacia galénica vienen a granel. Acuérdense que hemos dicho que también el producto se puede conseguir a granel. Entonces, por ejemplo, si yo compro ácido cítrico, por ejemplo, o goma Santan, eso cuando uno compra te va a venir en una bolsa, nada más, en un empaque que te envían. Entonces uno tiene que etiquetarlo para manejarlo dentro de la farmacia, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es etiquetar. Aquí adelante habla del proceso, pero vamos a hablar primero de la etiqueta, ¿ya? La etiqueta debe tener todos esos datos, ¿ya? Entonces, datos hay que algunos conseguirlos del proveedor, ¿ya? Bueno, el nombre y dato del proveedor se refiere a la empresa o la persona que te está vendiendo esa materia prima, ya dirección, teléfono, etcétera. No siempre hay que poner eso para hacer seguimiento. El nombre de la materia prima, que ese es el nombre en base al sistema que vamos a usar. Este DOE ya es lo que usa la denominación española, ¿ya? Se usa esa, también está la denominación común internacional que habíamos hablado, la INSI que es la americana u otra denominación, ¿ya? Y obviamente hay que poner qué denominación. Lo que pasa es que algunos productos pueden tener diferentes denominaciones. Por ejemplo, el paracetamol, que les había hablado anteriormente, paracetamol es la denominación del DCI y del DOE. Pero el INSI, en vez de paracetamol, usa acetaminofeno. Es la misma molécula. Ya, entonces, dependiendo de dónde viene el producto, va a usar diferentes nombres. ¿Ya? Entonces yo tengo que anotar ese nombre. ¿Ya? En caso de que sean productos puros, cuando hay producto puro, eso se refiere, por ejemplo, al mismo ácido cítrico que les decía rato u otro, se pone la riqueza. Eso es cuán puro viene el producto. Puede venir con 90%, 92%, etc. Es muy difícil que un producto alcance un 100% de pureza, ¿ya? Pero en algunos es requerido saber cuánto de riqueza tiene del producto. Por eso dice si procede, porque en algunos casos no es necesario. Farmacopea que cumple. Eso significa ese nombre en base a qué farmacopea. La farmacopea simplemente son las listas
de los medicamentos o de las sustancias que suelen tener diferentes instituciones. Ya, por ejemplo, Bolivia maneja lo que es los medicamentos esenciales que les mencioné anterior. Entonces, usamos ese tipo de farmacopea. Ya, puede ser otro también, simplemente se pone ahí, si es que conseguimos ese dato. El número de lote. Ahora, este número de lote, por ejemplo, puede, si nosotros lo hemos comprado, el producto, lo hemos adquirido a granel, en la bolsita esa que ustedes les van a dar o el frasco, no va a venir esto. Entonces, cuando uno adquiere este tipo de productos, debe pedir que te den el número de lote, que seguro está en el envase más grande que tiene la empresa que te está vendiendo. ¿Ya? Si maneja números de control de calidad, ellos a veces tienen otro código para certificar la calidad según el lote. ¿Ya? La cantidad neta del producto en el envase se refiere a la cantidad del producto en sí, cuánto viene, sin tomar en cuenta el envase u otras cosas. La fecha que se está envasando, ya, del producto original. Bueno, vamos que la empresa donde ustedes van a comprar ese producto compró un paquete, pongámosle, de 10 kilos, ya, y a ustedes le van a vender 1 kilo. Entonces, la fecha de envasado es la fecha que ese paquete de 10 kilos se envasó. Eso suele estar en su etiqueta seguro cuando ellos lo compran. Y eso hay que pedirlo del proveedor. La fecha de apertura es la fecha que ellos aperturaron ese envase. Y la fecha de caducidad, obviamente, también está en la etiqueta de ese envase original donde se sacó. ¿Ya? Algunas indicaciones gráficas, pictográmicas, eso les he compartido. A ver, acá. Aquí mismo, donde está materias primas, en el tema, perdón, les he compartido, miren, 2 documentos para que ustedes miren los códigos que se usan para identificar cuando se manejan sustancias peligrosas. Ya los pictogramas son imágenes. A ver, ya. A ver, esas imágenes que ven ahí en la etiqueta, en la portada del libro, ya sirven para identificar las sustancias peligrosas según su peligrosidad. Ya, entonces, si esa sustancia que vamos a manejar requiere algún pictograma, hay que ponerlo. Ya, algunas veces, algunos productos requieren esos pictogramas. Entonces, les he dado esto para que ustedes tengan una miradita. Ahí incluso ustedes pueden saber el significado de cada uno de ellos, ya que significan esos pictogramas. Ya, aquí están por clases explosivos, gases, inflamables, etcétera. Ya, eso es para que ustedes lo miren. Y hay un código también de números que identifica también el riesgo. Ya, ahí lo tienen por código. Y también acá están los números, ya significado de cada uno de esos números. Ya, para que ustedes cuando reciban un producto sepan qué significa, ya, y también lo coloquen en la etiqueta. Y por último, se coloca la firma de quien recepciona la materia. En este caso, pongámosle ustedes. Entonces, cuando hay un producto, tenemos que armar esa etiqueta. Ya, que tenga esos datos lo máximo posible. Ya, cuanto más datos obtengamos, mejor probabilidad de que si hay un proceso, podamos desviar hacia la empresa que nos está proveyendo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo recepcionamos la materia prima? Perdón. Cuando llega la materia prima por el proveedor, lo primero que tenemos que revisar es la documentación con la que ingresa el producto. Ya, eso no solamente es la orden del pedido, sino las diferentes etiquetas y documentos que puedan acompañar a cada producto. Algunos productos que son controlados, cosas así, suelen venir también
con su hoja de movimiento, ¿ya? Hay que verificar luego, igual con cuando recibimos medicamentos, que esté íntegro el envase, que se pueda leer todos los datos del etiquetado, ¿ya? Y con esos datos se debe proceder al etiquetado interno, que es la etiqueta que les hablé ahorita, ¿ya? Entonces, eso simplemente es la recepción, ¿ya? Como esa materia prima que está llegando ya pudiese ser rechazada, ya entonces va a ingresar al laboratorio bajo la susceptibilidad de aceptación o rechazo. O sea, eso siempre se aclara con los proveedores diciendo que al momento de recepcionarlo va a pasar a cuarentena, igual como hemos visto lo que pasa con medicamentos, ya, y ahí se le dará un número de registro, y esto es importante, ya, y este número de registro, por si acaso, se da aun cuando el producto después sea rechazado. O sea, todo producto que ingrese debe ser sí o sí codificado, ya para hacerle el seguimiento. Luego pasa a la cuarentena, que ahí sabemos que va a quedar en un área esperando a que sea verificado por el farmacéutico o el regente y se verifique la documentación, que el producto esté en buenas condiciones, etc. ¿Ya? Luego ahí el farmacéutico aceptará o rechazará el producto. ¿Ya? Bien, en caso de que se rechace, se debe comunicar al proveedor para hacer la devolución, ¿ya? Y si es un producto de alta peligrosidad, debe hacerse lo más rápidamente posible, ¿ya? Sí o sí, ¿ya? Bien, entonces, hasta ahí sería lo que es la aceptación de paso. Pero si ha sido aceptado, entonces se debe registrar en otro documento, que es la ficha, ¿se acuerdan? Cuando hablamos, ¿visto? Cuando hablamos de medicamentos, igual, en este caso una fichita del producto, que es materia prima, en este caso, ¿ya? Este registro, bueno, actualmente ya se ha dicho que esto se maneja más que todo de forma informática, entonces meter los datos en la computadora, pero si todavía es un lugar donde no se maneja mucho la informática, se maneja en fichas en papel, ¿no? Pero casi ahora todos manejan un soporte informático. Bueno, ¿qué datos hay que colocar en esa ficha? La fecha de recepción, el código que le hemos asignado, ¿ya? El nombre de la materia prima, igual, como hemos hablado con los mismos sistemas, el nombre del proveedor, quien nos ha dado el producto, ¿ya? La cantidad que hay en el envase, número del lote del proveedor, cuando se caduca, el precio por unidad, si se hace un control de calidad, el número y si se aceptó o se rechazó, ¿no? Eso se registra en la ficha, ¿ya? Mira, esta ficha siempre se va a ir moviendo con el producto. Tenemos que tener una copia junto con el producto y otra entre los papeles, los archivos y obviamente si maneja el sistema informático, el sistema informático. Ahora, con lo que son los códigos de barras, en algunos farmacias que se dedican a esto, lo que hacen ya no es poner la ficha en el envase ni la etiqueta que les he dicho. Lo que ellos hacen es poner todos sus datos en el sistema informático y el sistema informático le imprime un código de barras. Y lo que se pega en vez de ficha y en vez de etiqueta es el código de barra. ¿Ya? Entonces ya se maneja todo con código de barra. ¿Ya? Luego va a pasar a lo que es el almacén, haciéndole seguimiento a ese código de registro, ¿ya? Y hay que ver cómo se va a almacenar, ¿no? Se almacena pues dependiendo de su estado físico, separando lo que son sólidos, líquidos. Si se daña con la calor, en ese caso conservamos en frigoríficos, según su peligrosidad, en caso de que sean inflamables, todo eso se los separa en áreas donde están ventiladas, donde no haya conexiones eléctricas cerca, no esté dándole a luz, etcétera, para que
no exploten. Bueno, y lo que hemos hablado también antes, los son controlados bajo llave, ¿no? Bien, entonces es el proceso entonces de recepción de la materia prima. ¿Ya? Estas son las fichitas que les decía, donde se va colocando las materias primas. Este es un modelo nomás. Ustedes pueden hacer esto, eso mismo se puede hacer, como les decía, en la computadora, en un Excel, ya para hacerle el seguimiento, o la pueden hacer incluso a mano, como hacíamos antes, ¿no? Como ven, tiene todo lo que les he dicho ahí arriba, ¿no? Las fechas de excepción, registro, nombre, proveedor, lote, ya, y aquí incluso si se acepta o se rechaza con la firma, ¿ya? Ese es el registro, este es el modelo de la ficha, que tiene casi todos los mismos datos, solamente este de acá, pero en este se registran todos los productos. Vamos a decir, aquí va a venir en el primer lugar, podemos leer, aquí puede que venga paracetamol, aquí ketorolaco, aquí nistatina, etcétera, ¿no? Van a venir aquí los nombres, por lo tanto aquí vienen varios productos. En cambio, esta otra es por producto, ¿ya? Entonces, aquí lo que se va colocando es el movimiento del producto, ¿ya? Bien, entonces, eso sería lo que son el manejo de materias primas. Veremos ahora los excipientes. Bien, el excipiente es cualquier otro agregado que coloque a una mezcla farmacéutica que no sea el principio activo. ¿Ya? Cualquier otra cosa que agregue. Ya se había mencionado anteriormente colorantes, conservantes, etc. Bueno, vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, esas otras sustancias auxiliares que nos sirven para estabilizar el producto, mejorarlo, etcétera, le vamos a llamar excipientes. ¿Ya? Estos excipientes tienen que tener como características generales que no tengan actividad farmacológica propia. En otras palabras, que la cantidad que se vaya a usar en un producto no alcance su capacidad farmacológica. Acuérdense que cuando hablamos de drogas, hemos dicho que dependía de la cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un almidón que puedo usar en esto, en la cantidad que hay en una tableta, es muy difícil que produzca algún tipo de efecto. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere que la cantidad que se vaya a usar en las mezclas no tenga una actividad farmacológica real, que no sean tóxicos ni irritantes, o por lo menos mínimamente, dependiendo de la sustancia. Otra característica es que sea compatible con los otros componentes. ¿Ya? Por eso hay varios tipos, para que si no funciona uno, se use otro, ¿no? Para que no se dañe el producto farmacéutico, el principio activo. ¿Ya? No debe interferir cuando se valora el principio activo. Esto, cuando se hacen los controles de calidad, hay métodos que usan para medir cuánto principio activo hay en una tableta, en un jarabe, etc. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una sustancia que interfiere en este proceso, va a anular lo que es esa revisión de calidad. Entonces, por eso se prefiere sustancias que no me alteren cuando se está valorando la calidad del producto en cuanto al principio activo. Y buenas características organolépticas. Eso se refiere a lo que nuestros sentidos perciben. Lo que es una característica organoléptica es lo que nuestros sentidos perciben de una sustancia, un producto. Por ejemplo, si ustedes compran una carne, saben que esa carne está en buen estado porque tiene un color rojito, está ligeramente húmedo, no está brilloso, no huele mal. Entonces, esas son características organolépticas, ¿ya? Las características que tiene una sustancia que puede ser percibida con nuestros sentidos. Entonces, los excipientes, pues obviamente, no tienen que ser con características organolépticas feas, ¿no? Porque si huele mal, si tiene mal sabor, va a empeorar el producto, ¿no?
Bien, son muchas, dependiendo del tipo de preparación, sean líquidas, sólidas, orales, inyectables, tópicas, etc. Hay diferentes tipos de excipientes. Aquí yo le he puesto una clasificación, ¿ya? Y bueno, más adelante vamos a hablar de los que más nos interesa y cuando veamos de a un preparado específico, vamos a hablar ya específicamente de alguno de estos, ¿ya? Estos son todos los tipos de recipientes que se usan, como bien absorbentes. Algunos, por ejemplo, es fácil de saber para qué son, ¿no? Por ejemplo, acidificante es que vuelve ácido, ¿no? En caso de que la sustancia sea muy alcalina y quiero volverla ácida, uso un acidificante. Un conservante es el que va a evitar que se dañe, humectante lo lo hace que se mantenga más húmedo, retiene agua, etcétera, ¿no? Así están viendo, diluyentes, aglutinantes, ya. Todo esto son los excipientes que podemos ir agregando dependiendo del tipo de mezcla. Aquí les voy explicando los más usados y obviamente los que más nos interesan. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir hablando ya de cada tipo. Empezaremos con los vehículos. ¿Qué es un vehículo? Es un recipiente que se usa en las mezclas líquidas. Aquí, por si acaso, aquí hay un poquito de diferencia entre lo que es líquido y sólido. Si yo voy a hacer una mezcla sólida, voy a usar un diluyente. Si voy a usar una mezcla líquida, voy a usar un vehículo. ¿Listo? Entonces, aquí los vehículos, por lo tanto, son sustancias líquidas que sirven para poder movilizar al principio activo. Ya, se usan principalmente para hacer pues jarabes, otras cosas, más que todo en pacientes de tipo pediátrico o pacientes que tengan problemas de deglución. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son? El más obvio, agua, ¿no? El agua es un excipiente que usamos y es tal vez uno de los más usados para lo que son los productos de tipo líquido, ¿ya? Sus características obviamente sabemos que son interesantes, ya son, no se olviden que el agua es el solvente universal, entonces casi todas las sustancias se van a disolver en agua, lo cual hace excelente para actuar como un vehículo. Ahora, el detalle está en que no se puede usar cualquier tipo de agua. Ya debe ser agua preparada especial para lo que es el preparado. Y aquí tenemos ya, los tipos de agua que se van a usar para una fórmula magistral. Ya, primero tenemos lo que es agua purificada. Ya, cuando nosotros obtenemos agua de la naturaleza, está llena de sales, bacterias, etc. Entonces, esas sustancias que siempre están en el agua, por ejemplo, aún el agua potable, por más que ustedes la hagan hervir, va a tener disuelto muchas sales. Y al mezclarlo con un producto, puede que esas sales alteren el principio activo. Por eso tiene que usarse agua purificada. Esa agua purificada se va a purificar por diferentes métodos físicos para poder eliminar la mayor cantidad de sustancias minerales volátiles. Para eso, el principal proceso que se hace es el destilado. Y entonces, para esto usamos las aguas destiladas. Sin embargo, el proceso de un solo destilado generalmente no elimina todas las sustancias. Por eso se va a usar lo que llamamos el agua tridestilada. Ya, la destilación, por si acaso, simplemente es hacerla hervir, que se condense, ¿no? Volver a hervir, se condense, ¿no? Entonces, al evaporarse y condensarse, se separa de cualquier sustancia sólida que pudiese tener. También están los métodos de intercambio iónico, y aquí tenemos el agua deionizada, ¿ya? Que el agua deionizada se le sacan los iones activos, que ahí estamos hablando de sales y minerales
disueltos. No es un proceso esterilizante, por si acaso, ya, porque aquí hay que tener en cuenta que esta sustancia que estamos hablando de destilado, de cambio, no esteriliza, pudiesen mantenerse vivos. Si bien cuando hacemos hervir vamos a matar muchos agentes, obviamente, pero muchos van a sobrevivir. ¿Ya? Y hay los mecanismos de ósmosis inversa que usan sistemas de membranas para poder filtrar el agua. ¿Ya? Cualquiera de esas que haya sufrido un proceso de purificación ya va a ser considerada agua purificada. ¿Ya? Ahora, todas pueden tener un proceso sencillo. Sin embargo, se les puede hacer procesos los cuales, por ejemplo, lo que les decía rato, el tridestilado, o sea, destilarlo varias veces. Entonces, a eso le llama agua altamente purificada. ¿Ya? Es simplemente un agua al cual se le ha hecho más procesos de purificación para que, por lo tanto, no altere mucho los principios activos. ¿Ya? Bien. Y luego tenemos el agua para preparaciones inyectables, que en realidad es también un agua purificada, esta misma agua purificada, pero que ha sido sometido a un proceso de esterilización. Acuérdense que cuando decía que en agua purificada no se esteriliza, se hacen los procesos simplemente de purificación, pero eso no garantiza su esterilidad. En cambio, el agua para preparaciones inyectables se tiene que hacer un proceso de esterilización. Entonces va a ser un agua que ha sido purificada y luego esterilizada por diferentes métodos también, como radiación ultravioleta, calor, presión, etc. ¿Ya? Bien, entonces el agua es uno de los principales vehículos. Luego tenemos los alcoholes, ¿ya? Que se usan también como vehículos. Ahora, lo que sí, los alcoholes no se usan como vehículos puros, ¿ya? Se van a usar disueltos en, en agua, ¿ya? Lo que pasa es que hay sustancias que al entrar en contacto con el agua pueden dañarse, se pueden alterar, pueden sufrir hidrólisis, como dice ahí, que es lo que la molécula se destruye al contacto con el agua, puede reaccionar, oxidarse, etc. Por ejemplo, el sulfato ferroso con agua se daña. Entonces, por eso se mezcla con un poco de alcohol para que no se dañe, ¿ya? Entonces, el alcohol entraría como un excipiente, principalmente el alcohol etílico, ¿ya? Hay otros más que vamos a ir viendo ahorita, ¿ya? Pero es el principal que se va a usar para ayudar a que el producto se pueda mantener. Por lo tanto, también actúa como un conservante. Además, teniendo en cuenta que el alcohol puede actuar con un efecto desinfectante o antiséptico, entonces también va a favorecer la conservación frente a microorganismos. ¿Ya? Otras ventajas del alcohol es que como el alcohol, ¿se acuerdan? Les había mencionado en farmacología, en fisiología, les mencioné, que junto con los signos de dióxido de carbono, era el único que podía atravesar libremente la membrana celular. ¿Ya? Además, que como puede disolver las grasas, eso favorece que con mezclas tópicas, o sea, cremas, pomadas, ya favorezca la absorción del principio activo. Entonces, al poder ingresar fácilmente el alcohol a través de la piel, puede arrastrar consigo al principio activo hacia una capa más profunda. Por lo tanto, también ayuda a la penetración de las sustancias. ¿Ya? Ahora, el alcohol, bueno, ustedes saben, tiene efectos tóxicos a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Pero como todas las drogas, como ya hemos hablado, todo depende de la concentración. Ya, en un producto, perdón, esto no es un producto, esto es en un niño, el nivel plasmático no debe alcanzar a más de 25 miligramos por cada 100 ml que tenga el niño. ¿Ya? Eso es la cantidad de alcohol
máxima que pudiese alcanzar en el cuerpo del niño después de haber consumido un producto. Entonces, para evitar sobrepasar estos niveles, cuando se prepara una fórmula oral, ya no debe excederse en estas concentraciones que le he puesto acá. ¿Ya? Entonces, vamos a bajar un poquito esto para ver acá. ¿Ya? Entonces, lo que son adultos y niños mayores de 12 años, el alcohol nunca debe pasar del 10% de la mezcla. De 6 a 12, nunca el 5%, y en niños menores de 6, nunca por encima del 0,5%, ¿ya? En mezclas, en preparados farmacéuticos, en los que se agrega alcohol, porque no a todo tampoco se va a agregar alcohol, ¿ya? En caso de que pudiese usarse por vía, usarse por vía parenteral, ya puede tenerse hasta el 50%. ¿Ya? Sin embargo, esta cantidad puede producir mucha irritación, por lo tanto, generalmente solamente vienen en concentraciones del 5 al 10%, ¿no? Ya, si aún les han colocado una inyección intramuscular, a unos traen alcohol dentro de su composición y por eso suelen producir más o menos dolor. Ya a mayor concentración, más dolor generará, menos concentración, menos dolor. Sin embargo, eso también alteraría la conservación del producto, ¿no? Bien, ¿de qué manera se esteriliza el agua? Principalmente, como decía hace rato, por rayos ultravioleta. Se expone el agua que se va a esterilizar a rayos ultravioleta, ¿ya? Es la forma en la que se puede hacerlo. También puede hacerse a grandes temperaturas y presiones, ¿no? Con sistema de autoclave se puede hacer también ese proceso de esterilización. No se puede hacer esterilización química, ¿ya? Ten en cuenta que tenemos que hablar de un producto puro, entonces solamente se puede esterilizar por métodos físicos, ¿ya? Bien, por cada 100 ml, por cada niño, se refiere a su sangre, a su plasma, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, la cantidad de sangre dependía de nuestro peso, ¿no ve? Y de la sangre, un porcentaje es plasma y un porcentaje son glóbulos rojos, glóbulos blancos, el componente celular que hablamos en fisiología. Más o menos la mitad, ¿se acuerdan del hematocrito? Más o menos la mitad es plasma. De esa mitad no podemos tener más de 25 miligramos por cada 100 ml, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un niño de 10 kilos, va a tener más o menos de total de sangre el 5%, ¿se acuerdan? El 5 10%, eso es 500 ml que va a tener ese niño de sangre, ¿ya? Pero de esto más o menos la mitad es plasma, entonces pongámosle 250 ml es su plasma. Entonces este niño no puede tener más de, a ver, 25 más 12, 62,5 miligramos de alcohol. Por si acaso, esa cantidad es una cantidad muy pequeñita, ¿ya? Bien, entonces, eso sería en cuanto a lo que es el alcohol, ¿ya? Ahora, hay otros polialcoholes que vamos a ver acá. El tiempo ya creo que está encima de nosotros. Bien, hay otros alcoholes que se usan, la vamos a llamar polialcoholes, pues son claramente moléculas formadas por varias moléculas unitarias, ¿no? Entre esas tenemos el propilenglicol, ¿ya? Este se va a usar también como un solvente y cosolvente en soluciones orales tópicas e incluso en parenterales. Vamos a usar para eso. Principalmente porque es un conservante, su principal función, ¿ya? Incluso en algunos compuestos, como están viendo, los que son los parabenos, que son un grupo químico de sustancias, ya puede ser sinérgico, potenciando su acción, ¿ya? Entonces, se usa para diferentes sustancias. Además que es menos viscoso que el glicerol, porque el glicerol, por ejemplo,
hace que sea un gel. Por ejemplo, el gel que ustedes han usado realmente tiene glicerol. ¿Ya? Bien. Sin embargo, tiene algunos efectos adversos, por lo tanto, en este caso, la dosis máxima que consumir es de 25 miligramos kilogramo, entonces se calcula como para que no haya más de esa cantidad. Bien, ahí quedamos por hoy, pues ya se va a cortar. Entonces, si tienen preguntas, escríbanlas en el Classroom. Nunca me escriben ustedes. ¿Ya? Son muy antisociales. Nos vemos mañana. ¿Ya? Sí. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Hasta mañana, doctor. Chao, Chao, chao. doctor. Chao, chao.